La siguiente conferencia es de Charo Moratalla. Mientras instalas tu computadora, decir que en la definición que he hecho antes de neurotecnología me he dejado fuera, por error, las técnicas moleculares, que son importantísimas. Son quizá, me atrevería a decir, el caballo que tira de la iniciativa BRAIN actualmente. Son técnicas moleculares, tanto sensores para medir como actuadores para estimular. Y tenemos la suerte que Charo Moratalla es una de las pioneras en técnicas moleculares en neurociencia. Es la directora del Instituto Cajal en Madrid. Y Charo, tienes 45 minutos y si puedes también empezar con una introducción a tu carrera sería genial. Claro que sí. Bueno, antes de nada quería empezar agradeciendo a los organizadores y en especial a Rafael Yuste, a Álvaro y a José Carmena, que el haberme invitado y el tener la posibilidad de, bueno, pues de compartir este curso con ellos, que es un curso que considero que es de excelencia porque precisamente están ellos, y también es un privilegio. Quería contar una anécdota porque a Álvaro lo conozco desde hace mucho tiempo, porque coincidimos o quizás descoincidimos, porque en realidad yo estaba en Boston, estaba en el MIT y me quería venir a España y él estaba en España y se quería venir a Boston. Bueno, creo que son tiempos, eso fue hace bastante tiempo y yo quería también establecer mi laboratorio. Y es algo en esas discusiones, tú te vienes, yo me voy, pues no sé, que hay un cierto, se crea porque yo siempre he pensado, Boston y en ti, luego, que tú te quedaste allí, yo me vine. Pero bueno, así es la vida. Yo empecé estudiando farmacia y a lo largo de los 5 años de carrera me di cuenta que yo no quería ser farmacéutica. Y bueno, pues me interesaba, aprendí durante la carrera y una de las asignaturas que más me gustaron era la fisiología y sobre todo me gustaba la neurofisiología. Yo quería saber más del cerebro. También influyó un aspecto importante familiar, mi madre tenía Parkinson. Entonces, uno de los sistemas de neurotransmisión que más me gustaban en el cerebro precisamente era el sistema dopaminérgico. Ya no solamente porque estaba implicado en la enfermedad de Parkinson también, pero también estaba en la drogodependencia, o sea que era un sistema bastante versátil. La carencia de dopamina produce el Parkinson y la abundancia de dopamina produce la adicción en general, de todas las adicciones, no solamente de la heroína, de la cocaína también, que uno es inhibidor, pero otro es un estimulante del sistema nervioso central. Y en ellos está implicado el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la dopamina. Pero bueno, después, cuando terminé, estuve trabajando en la industria durante 6 años y cuando terminé, lo hice solapar un poco en los últimos 3 años con hacer mi tesis doctoral y después busqué irme a Estados Unidos. Nos fuimos primero a Inglaterra, estuve en el MRC y después estuve en el MIT en Boston, después estuve también otros 2 años en Harvard y finalmente conseguí mi plaza en el Instituto Cajal, donde había iniciado mi tesis doctoral. Así es que todo eso, por eso me interesó la neurociencia. Bueno, pues mi laboratorio está fundamentalmente implicado en la enfermedad de Parkinson y tenemos varias líneas dentro de la enfermedad de Parkinson. Una de las líneas está tratando de entender cuáles son las reglas que gobiernan la función motora estriatal. Otra de las líneas, por ejemplo, pues trata de ver cuáles son los mecanismos moleculares por los que las neuronas dopaminérgicas son vulnerables al Parkinson. No todas, pero algunas poblaciones neuronales se mueren en el Parkinson. Otra de las líneas, por ejemplo, tratamos de entender cuál es el origen de la comorbilidad de la ansiedad y la depresión en la enfermedad de Parkinson. Y aquí sí quiero explicar el término de comorbilidad, porque muchos estudiantes me lo preguntan siempre. La comorbilidad es la coexistencia de 2 o más enfermedades en el mismo paciente
y que esas enfermedades estén relacionadas. Bueno, pues voy a hacer una ligera introducción a la enfermedad de Parkinson. Como sabéis, es una enfermedad neurodegenerativa, es progresiva, que afecta fundamentalmente al sistema dopaminérgico. Aquí he traído un esquema del sistema dopaminérgico. Esto es la sustancia negra, que es donde están los somas de las neuronas nigroestriatales. Y son nigroestriatales porque van a proyectar al estriado, al caudado y al putamen, que es realmente donde se controla el movimiento, donde se toman las decisiones de andar o de parar, y controla también el movimiento fino. Precisamente como la enfermedad de Parkinson se debe a la muerte de estas neuronas, pues los síntomas típicos y los que se sabe todo el mundo, lógicamente, son el temblor, la quinesia, la inestabilidad postural y la rigidez muscular. Y aquí, para poner un poco de figuras y ver la relevancia de la enfermedad de Parkinson, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente. Se estima que hay alrededor de 8 a 12 millones de pacientes parkinsonianos en el mundo. Esta es la sustancia negra. Aquí están las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Esto es un corte del cerebro medio coronal. Y una de las características más importantes anatomopatológicas de la enfermedad de Parkinson es la presencia de los cuerpos de Levy. Aquí muestro unos cuerpos de Levy y también unas neuritas de Levy. Aquí no sé si se aprecia bastante bien, pero aquí hay 3 en una misma neurona. Y la alfa-sinucleína está implicada fundamentalmente en la transmisión sináptica y es mucho más abundante en las neuronas dopaminérgicas, aunque también están en otros tipos neuronales, pero con menor presencia o menor intensidad. Muchos científicos piensan que la enfermedad de Parkinson es como una pandemia silenciosa. ¿Por qué es una pandemia silenciosa? ¿Por qué piensan eso? Porque realmente los mecanismos de degeneración empiezan mucho antes de que aparezcan los síntomas. Tenemos que pensar que cuando aparecen los primeros síntomas motores, prácticamente el 70 al 80% de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra se han muerto, con lo cual hay bastante poco que hacer. Después, actualmente hay alrededor de 1,2 millones. ¿Puedes cerrar ahí la puerta? Hay mucho eco. Sí. Gracias. Gracias. Hay alrededor de 1,2 millones de pacientes parkinsonianos en Europa. En España, según el Observatorio de Parkinson, hay 200.000 personas. Y se estima que en el año 2040, esta cifra se va a doblar. Esto convierte a la enfermedad de Parkinson a la enfermedad neurodegenerativa con un crecimiento más rápido. La ansiedad y la depresión en el Parkinson realmente sigue siendo un problema clínico que está sin resolver, y estudios epidemiológicos apuntan que cerca del 60 al 80% de los pacientes parkinsonianos sufren depresión y ansiedad, o ambas a la vez, depresión o ansiedad. Esto significa que en Europa solo hay alrededor de 1 millón de pacientes parkinsonianos que tienen depresión y ansiedad. Y aunque la teoría predominante de la ansiedad y la depresión en el Parkinson parece ser que son secundarias a los síntomas motores, efectivamente se trata con arreglo a esta teoría, y la consecuencia de esto es que la mayoría de los pacientes, alrededor del 70% de los pacientes parkinsonianos, el tratamiento es inefectivo. Es decir, no se les, la ansiedad y la depresión es resistente a la L-Dopa. Aunque tradicionalmente la enfermedad de Parkinson se ha considerado como un trastorno de carácter motor, cada día acumulamos más evidencia que demuestra que la enfermedad no solamente cursa con los síntomas motores, pero que cursa con una pléyode amplia de otros síntomas
que son no motores y que acompañan a la enfermedad. Lo que decía antes es que, de hecho, por ejemplo, la enfermedad comienza con trastornos gastrointestinales, anosmia, que eso está bastante establecido y desde luego bastante aceptado, pero también, andando el tiempo, también empieza a hacer su debut la ansiedad y la depresión, igual que otros síntomas como el síntoma del REM sleep disorders, también hay dolor. Normalmente estos síntomas anteceden de 1 a 2 décadas, esto es un montón de tiempo, antes del inicio de los síntomas motores, que es cuando realmente se hace el diagnóstico de la enfermedad, y luego en etapas más avanzadas, con el tratamiento con el EDOPA, es cuando empiezan todas las complicaciones de no solamente las disquinesias, sino también el trastorno de control de impulsos y también el dopamine deregulation syndrome, el síndrome de desregulación dopaminérgica. Además, se sabe que los pacientes con ansiedad y depresión son casos más severos y también la progresión de la enfermedad es más rápida. De cualquier manera, a pesar de la relevancia clínica que tiene la ansiedad y la depresión en la enfermedad de Parkinson, no conocemos ni los circuitos neuronales que están implicados, ni tampoco cuáles son los mecanismos de acción que están involucrados también. Sabemos, por ejemplo, uno de los hallazgos más importantes en el cerebro de los pacientes parkinsonianos, hallazgos anatomopatológicos, como decía antes, es la acumulación progresiva de la alfa-sinucleína en la forma de los cuerpos de Levy. La propagación de la alfa-sinucleína dentro del cerebro sigue, según las teorías de Brad y Brad, sigue un patrón anatómico temporal en la dirección ascendente caudorrostral. De tal manera que, por ejemplo, en los primeros estadios de la enfermedad, los agregados, los acúmulos de alfa-sinucleína o los cuerpos de Levy se encuentran en el tallo, en el tronco cerebral. Normalmente en el locus coeruleus, en el rafe dorsal y también en el nervio vago. Esta fase o estos periodos premotores coinciden también con la aparición de los síntomas no motores, como por ejemplo la ansiedad y la depresión. En estadios ya más avanzados, los agregados de la alfa-sinucleína llegan también al cerebro medio y llegan a las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y es provocando la degeneración de estas neuronas y la muerte de estas neuronas, y es lo que provoca también los síntomas motores, y es cuando realmente se realiza el diagnóstico clínico, cuando aparecen los primeros síntomas motores. En estadios más avanzados también, pues los agregados de alfa-sinucleína, la propagación de la alfa-sinucleína alcanza también el sistema límbico y alcanza también la corteza, y esto también está asociado con alteraciones cognitivas en los enfermos de Parkinson. De tal manera que hay una correlación temporal entre la propagación de la alfa-sinucleína a lo largo de todos los núcleos cerebrales y el inicio de los síntomas motores y no motores de la enfermedad de Parkinson. Y en concreto, por ejemplo, con el tema que nos ocupa hoy, es que el inicio de la ansiedad y de la depresión en la enfermedad de Parkinson se solapa o coincide temporalmente con la presencia de los cuerpos de Levy en el locus coeruleus y también en el rafe dorsal, que son dos estructuras que están implicados en estos trastornos afectivos y de hecho, por ejemplo, la mayoría de los pacientes parkinsonianos tienen bastantes alteraciones, no solo una, bastantes alteraciones en el rafe, en el núcleo del rafe. Lo que realmente no sabemos es cómo afecta la enfermedad o la patología, por así decirlo, a las distintas poblaciones neuronales que tiene el núcleo del rafe. Recientemente se ha descrito
que además de las neuronas serotonérgicas, que todo el mundo sabe que están en el RAFE, fundamentalmente, se han descubierto otros 4 tipos de neuronas más, entre ellas, por ejemplo, las neuronas serotonérgicas. Aquí pongo una diapositiva que está teñida con un marcador de las neuronas serotonérgicas, como es el TPH2, la triptófano hidroxilasa, en rojo aquí, y en verde la tirosina hidroxilasa, que es un marcador específico de las neuronas dopaminérgicas, simplemente para demostrar que son 2 poblaciones distintas de neuronas. Nuestro laboratorio está fundamentalmente interesado en las neuronas dopaminérgicas del RAFE, porque también no hace mucho se ha implicado este tipo de neuronas del RAFE en estos trastornos afectivos, en estos 2 papers fundamentalmente. Aquí vemos en estas, se ve bien el ratón, en estas diapositivas, que son a mayor aumento, lo vemos mejor, las 2 poblaciones de las que hablaba antes, la población serotonérgica y la población dopaminérgica dentro del RAFE. Y esto es también la distribución de las neuronas serotonérgicas en avance rostrocaudal, en el núcleo del RAFE, y en secciones adyacentes también la distribución de las neuronas dopaminérgicas. Como podemos ver, estas 2 poblaciones están entremezcladas en la parte central, por así decirlo, y probablemente también, al estar entremezcladas, pues es lógico que también uno podría pensar que también están de alguna manera reguladas la una por la otra. Bueno, pues en el trabajo, los resultados que voy a compartir con ustedes tratan, y que estamos haciendo en el laboratorio, estamos tratando de identificar cuáles son los circuitos neuronales de la depresión y la ansiedad que son comórbidos con la enfermedad de Parkinson. La hipótesis que estamos estudiando y trabajando es que la ansiedad y la depresión en el Parkinson es secundaria a la degeneración dopaminérgica de estas neuronas del RAFE. Y el concepto que está detrás, o los conceptos que están detrás de esta hipótesis, es que la degeneración de las neuronas dopaminérgicas del RAFE dorsal de alguna manera está provocando una disfunción en los microcircuitos entre las distintas poblaciones del RAFE, y esto a su vez altera la neurotransmisión de estas neuronas a sus órganos del RAFE, a sus projection fields, a sus campos de proyección, que son fundamentalmente la estrella terminal y la amígdala central. Estas estructuras están codificando también valencias emocionales, y la alteración de este circuito, de esta neurotransmisión, lo que va a provocar es el comienzo de estos síntomas afectivos, por decirles de alguna manera. Este proyecto está financiado por la Unión Europea, se me ha olvidado decirlo antes, y para abordar este proyecto estamos utilizando ratones transgénicos que están basados en la sobreexpresión de la alfa-sinucleína humana. Son ratones de alguna manera humanizados. Y lo que sobreexpresan es la alfa-sinucleína humana truncada. En vez de tener 140 aminoácidos, solamente tiene los primeros 120 aminoácidos, es decir, no tenemos el dominio N-terminal. Entonces, y también se expresan bajo el promotor de la TH. Estos ratones son importantes por muchas cosas. Primero, porque solamente expresan la alfa-sinucleína en la TH, con lo cual podemos determinar la implicación de las neuronas dopaminérgicas, o la implicación de la alfa-sinucleína en las neuronas dopaminérgicas y ver su implicación en distintos síntomas, y en concreto en la ansiedad y la depresión.
El que falte el dominio N-terminal en la alfa-sinucleína es importante porque potencia la agregación. Ese dominio terminal en la alfa-sinucleína lo que hace es impedir la agregación, y al no estar lo que hace es que agrega más. Y además también es importante porque se ha visto que en los cuerpos de Levy de pacientes parkinsonianos, alrededor de un 20%, eso es bastante, la alfa-sinucleína que se encuentra está truncada, es decir, le falta ese dominio terminal. Por eso creo que estos ratones son una herramienta bastante valiosa para poder estudiarlos. Estos ratones los hizo María Gracia Spilantini en la Universidad de Cambridge, estamos colaborando con ella, y ella lo que vio era que estos ratones producen la enfermedad de Parkinson de una manera progresiva, es decir, que van poco a poco, como pasa en los pacientes parkinsonianos. Y ella lo vio mirando la liberación de dopamina a los 6 meses, la liberación estriatal. A los 6 meses vio que los ratones transgénicos o Gilon liberan la misma dopamina después de un estímulo que los ratones controles. Sin embargo, a los 12 meses ya no liberan la misma dopamina, hay una pérdida brusca de dopamina. Luego, los agregados de la alfa-sinucleína producen una pérdida progresiva de la liberación de dopamina en el estriado. Bueno, pues una vez que ya teníamos este modelo, lo que queríamos era establecer la ventana temporal de la fase prodrómica sin que hubiera la fase motora, ¿no? Que era lo que ocurre en los pacientes. Entonces lo que hicimos fue hacer estudios longitudinales a distintos tiempos, a 3, 8 y 18 meses, estudios longitudinales comportamentales mediante una batería de test que miden este comportamiento de depresión y de ansiedad. En cuanto a los test de depresión, utilizamos una batería que los voy a explicar. Realmente tenemos que pensar que el comportamiento de los ratones es bastante similar al comportamiento humano y reaccionamos más o menos, salvando las distancias, de la misma manera. Entonces, una de los test donde se mide la ansiedad es por la inhibición de la interacción social con un congénere, ¿no? Entonces, estudiamos la interacción social y lo hacemos en unas cajas en donde el congénere se pone aquí y el ratón experimental es libre de ir al compartimiento que él quiera. De tal manera que en los ratones transgénicos, Gilon, o los ratones parkinsonianos, a los 3 meses se comportan exactamente igual que los controles, es decir, que pasan más tiempo interaccionando con su congénere que en el compartimento en el que está solo. Sin embargo, a los 8 meses vemos que hay un descenso en el tiempo de sociabilidad, y eso lo miramos como un índice de la depresión, y este descenso se sigue manteniendo también a los 18 meses. Otra de las pruebas, por ejemplo, de depresión, aunque también tiene un componente anhedónico, es el consumo de sucrosa. Aquí, por ejemplo, realmente el perfil de ansiedad y de depresión en estos ratones pues prácticamente es lo mismo. A los 3 meses, por ejemplo, pues se comportan y ingieren la misma sucrosa que los controles, pero luego hay una bajada importante de sucrosa, del consumo de sucrosa a los 8 meses, que aumenta también a los 18. Sin embargo, la ingesta a todos los tiempos, la ingesta de agua es la misma, que esto nos hace descartar que haya un impedimento a tomar la bebida, o bien la sucrosa o el agua de las botellas. Esto también es un componente y un índice de depresión. Uno de los test que son específicos prácticamente de la depresión es el tail suspension. Tú suspendes a un ratón por
por la cola, como está aquí, y el ratón lo que va a hacer es, va a intentar ponerse derecho, lógicamente, y lo que se mide aquí es cuando el animal deja de trabajar para ponerse derecho, y eso se mide como un índice de depresión, porque deja de querer estar derecho. Eso es. Entonces aquí lo que vemos es exactamente igual, que a los 3 meses se comportan como los controles y a los 8 meses hay un aumento en el tiempo de inmovilidad, es decir, el animal ha dejado de trabajar para ponerse derecho, que aumenta también a los 18 meses. El mismo perfil tenemos con la ansiedad, aquí lo medimos de manera distinta. Aquí tenemos, por ejemplo, en el open field, pues el animal cuando no tiene ansiedad, pues está circulando por todo el campo abierto, como vemos aquí en el trazado. Pero cuando empiezan con los síntomas de ansiedad, el ratón se retrae, ya no va al centro y está deambulando por las esquinas, y es lo que tenemos aquí. A los 8 meses disminuye de manera robusta el tiempo que pasa en el centro y aumenta significativamente el tiempo que pasa en las esquinas. Otro de los test al que se refería el doctor Strange antes es también el laberinto elevado en cruz. Mide prácticamente lo mismo que en el open field. Lo que se mide es cuando un ratón tiene ansiedad, tiene miedo, entonces no va a los brazos abiertos, como vemos aquí. Por ejemplo, esto es el tiempo que el animal pasa en los brazos abiertos, a los 3 meses igual que en los controles, pero a los 8 meses hay una disminución bastante significativa y bastante robusta del tiempo que pasa en los brazos abiertos. Y no solamente eso, sino obviamente también hay una caída en el número de entradas en los brazos abiertos, porque el animal se siente más protegido en los brazos cerrados, en los brazos con paredes. Y otro de los test, este es bastante gracioso, este test mide la hipofagia debido a la novedad. Cuando al animal se le presenta un tipo de comida nuevo, pues si tiene ansiedad, tarda mucho en ir a explorar, se lo piensa mucho. Y vemos lo mismo, o sea que el tiempo de latencia a ir al pellet de comida nuevo, pues aumenta bastante y sigue aumentando bastante también con los 18 meses, a los 18 meses. También hemos medido en estos ratones las habilidades motoras. Y hemos visto que solamente muestran deficiencias motoras en el test del Rotarod. Este test también es bastante curioso porque consiste en un rotor que va dando vueltas. Primero lo sometemos a una velocidad constante y ahí los animales se mantienen bastante bien porque aprenden, ¿no? Y aprenden a mantenerse. Pero en el momento que le ponemos una aceleración constante, el rodillo va cada vez más deprisa de una manera progresiva y los animales no les da tiempo a aprender y se van cayendo. Entonces aquí las deficiencias motoras solamente las vemos a los 18 meses. También vemos deficiencias en el aprendizaje motor, porque vemos aquí a los 18 meses no mejoran la latencia a la primera caída con los siguientes ensayos. Hacemos 4 ensayos seguidos, mientras que los otros grupos sí que vemos que mejoran esa latencia y enseguida aprenden. Y también hay déficits en la coordinación motora. Los animales no son capaces de coordinar al ritmo que va acelerando el rodillo. Y aquí vemos, por ejemplo, es que me cuesta bastante poner el... Bueno. Vemos que tienen deficiencias motoras también a los 8 meses, y lo mismo pasa en el open field. En el open field aquí lo que medimos es la distancia recorrida. Y lo que vemos es que la diferencia significativa ocurre solo a los 18 meses. Esto realmente marca el estadio hipocinético del ratón, que simula al estadio hipocinético de los pacientes parkinsonianos. También vemos deficiencias en el control motor fino, y este es un test también bastante curioso porque le llamamos el test de la pasarela. Forzamos al ratón
a correr una pasarela de 1 metro, que es bastante estrecha, empieza con 3 centímetros y acaba con 1 centímetro. Y no solamente eso, sino que es una rejilla, no es una tabla lisa, es una rejilla. Entonces esto es para medir el control fino. Y aquí vemos que hay diferencias sutiles en este control fino, por ejemplo, a los 8 meses. No hay a los 3 meses, pero sí hay a los 8 meses. Esto también pasa en los pacientes parkinsonianos. Pierden la habilidad del control motor fino antes de que se establezca la pérdida o las deficiencias motoras graves. Y esto, lógicamente, se empeora a los 18 meses. Lo que os he enseñado hasta ahora es que a los 3 meses estos ratones no muestran ningún síntoma, ¿no? Y a los 8 meses muestran los síntomas de depresión y de ansiedad que hemos medido en todos los test. En todos los test muestran los mismos síntomas. Y después, a los 18 meses, es cuando muestran todos los síntomas motores, el aprendizaje motor, el estado hipocinético, etc. Aquí, si hacemos una comparación con los estadiajes en los que está el ratón parkinsoniano y los pacientes parkinsonianos, vemos que este ratón parkinsoniano reproduce el patrón temporal del inicio de los síntomas que se produce en la enfermedad de Parkinson, y además se repiten o es capaz de recapitular los estadios clínicos de la enfermedad. Además de esto, tenemos una amplia ventana para estudiar los síntomas no motores, como son la ansiedad y la depresión, y podemos estudiar cuál es la contribución extranigral de otros núcleos, ¿no?, que están implicados en la ansiedad y la depresión. Bueno, pues para ver cuáles son los cambios patológicos que están inducidos por la alfa-sinucleína en estas neuronas, que son responsables de los cambios comportamentales, lo primero que hicimos es efectivamente verificar que la alfa-sinucleína está en las neuronas dopaminérgicas TH positivas del núcleo del RAFE. Entonces aquí hacemos una doble tinción de TH con alfa-sinucleína y vemos que en todas estas, esto es a mayor también resolución, que la alfa-sinucleína está exclusivamente en las neuronas dopaminérgicas del RAFE y no en las serotonérgicas, porque aquí no hay un solapamiento de los colores. Es decir, que la alfa-sinucleína solamente se expresa en las neuronas dopaminérgicas, pero no en las serotonérgicas. Y esto es un estudio también a distintos tiempos en los que vemos que la alfa-sinucleína se acumula de manera progresiva en estas neuronas, en el que a lo mejor no tenemos una diferencia muy significativa en cuanto al número de neuronas que expresan de TH, que expresan la alfa-sinucleína, pero lo que sí vemos es un aumento en la intensidad de la expresión. Bueno, y en animales envejecidos, en animales de alrededor de los 12, 18 meses, lo que vemos es que la acumulación de la alfa-sinucleína lo que hace es induce cambios patológicos que son bastante importantes. Hay una reducción del citoplasma, que la vemos aquí, también hay una vacuolización del citoplasma con pérdida de procesos, y también vemos que hay procesos que están hinchados y también en forma de cuentas, como vemos aquí. Como la disfunción mitocondrial se ha asociado también que es el disparadero del proceso neurodegenerativo, también hemos visto que los ratones Gillon o los ratones transgénicos tienen un mayor número de mitocondrias dañadas en comparación con los ratones controles de la misma edad. Y aquí vemos, por ejemplo, que hay que se desdibujan tanto la membrana interna como la membrana externa de la mitocondria, que las crestas no tocan la membrana interna, que lo deberían hacer, y que las crestas también se engrosan y son más pálidas. En resumidas cuentas, todos estos son factores o características de una mitocondria dañada. Y en correlación con el mayor número que encontramos de mitocondrias dañadas en este ratón, también tenemos aumentados los niveles, fijaos bien, desde los 3 meses.
tenemos aumentados los niveles de PIN1. PIN1 es una proteína que se encarga de marcar las mitocondrias dañadas. Luego hay una correlación bastante buena. Y además, este aumento en el número de mitocondrias dañadas también podría explicarse porque vemos ya desde el inicio, desde los 3 meses, una disminución de la parquina. La parquina es una proteína que inicia el proceso de mitofagia, y la mitofagia es el proceso por el cual se van eliminando las mitocondrias dañadas. Entonces, bueno, pues esto puede explicar bastante bien por qué vemos un aumento en el número de mitocondrias dañadas. No obstante, a pesar de los aspectos patológicos tan importantes como es la función mitocondrial, cuando miramos el número de neuronas dopaminérgicas en el RAFE dorsal, no vemos que haya una diferencia. Es decir, las neuronas, a pesar de esos cambios patológicos, no se mueren, no llegan a morirse, al menos en el tiempo en que las hemos mirado aquí. En 3, 8 y 18 meses quizás se mueran los 24, pero no observamos diferencias significativas. Lo que sí observamos, y esto es curioso, es una disminución progresiva, como vemos aquí, del tamaño del soma. Es decir, que la alfa-sinucleína lo que está incidiendo está haciendo una atrofia neuronal. Y esto es bastante curioso porque en otros ensayos que estamos haciendo, poniendo protofibrillas de alfa-sinucleína en estos ratones, en las neuronas que tienen las protofibrillas, que no las cogen todas las neuronas, en las neuronas que cogen las protofibrillas, el tamaño es más pequeño, se reduce. Hay una reducción importante, bastante significativa del tamaño de la neurona. Esto no pasa, por ejemplo, en las neuronas serotonérgicas. No solamente el número no varía, lógicamente, sino que tampoco cambia el tamaño del soma de estas neuronas. Lógicamente, porque la alfa-sinucleína está en las TH y no está en las serotonérgicas. Para entender el impacto de la atrofia neuronal en la actividad de las neuronas del RAFE, diseñamos estudios electrofisiológicos en animal anestesiado, en animal vivo, pero en animal anestesiado. Y lo que vimos 4 patrones distintos de disparo, aunque aquí solamente represento 2 porque estos son los más abundantes, los otros eran menos abundantes. Están las neuronas que disparan de forma Poisson, que quiere decir que son disparos irregulares, y están las neuronas que disparan de manera regular, que son las neuronas que llamamos marcapasos. Bueno, pues vemos que las neuronas Poisson hay una disminución de la frecuencia de disparo ya a los 3 meses y se mantiene a los 8 meses realmente. Y estas neuronas pensamos que son neuronas putativas dopaminérgicas porque ya las definió Agajanian allá en los años 90. Y en cuanto a las neuronas marcapasos, lo que vimos es que había una disminución progresiva de la frecuencia de disparo. Esta disminución progresiva pensamos que quizás se debiera al control de las neuronas dopaminérgicas, porque las neuronas dopaminérgicas podrían estar regulando las neuronas serotonérgicas, ya que estas neuronas, las putativas serotonérgicas, no sufren ningún cambio ni en la forma ni en el tamaño. Entonces, para ver si realmente esto era así, lo que hicimos fue poner lesiones en el RAFE con 6-hidroxidopamina que se lesionan solo las neuronas dopaminérgicas y ver cómo responden las neuronas serotonérgicas o putativas, tendría que decir. Entonces cogimos estos ratones de 3 meses y los lesionamos y aquí vemos, esto es cómo responden, es decir, sigue disminuyendo la lesión, lo que hace es disminuye la actividad o la frecuencia de disparo de las neuronas serotonérgicas, lo que implica que el declive funcional de las neuronas putativas dopaminérgicas del RAFE reduce la actividad de las putativas neuronas serotonérgicas, y es posible que
precisamente por eso también aparezcan los síntomas de depresión y de ansiedad. Una vez que ya teníamos que estas neuronas reducen su actividad, lo que queríamos también es ver qué ocurre a nivel de circuito. Y para ver el impacto que esta menor actividad tenía en el circuito que forman estas neuronas, medimos la liberación de dopamina de las neuronas del RAFE en los órganos, en los targets neurons, en los projection field, a donde ellas proyectan. Entonces, aquí muestro los resultados de Stéphane Lamel, en el que, utilizando ratones transgénicos que expresan de manera exclusiva la TH, el DAT en las neuronas dopaminérgicas, y también con el PTSD, que se expresan exclusivamente en las neuronas dopaminérgicas, él vio que las neuronas dopaminérgicas del RAFE solamente, o con mayor intensidad, o las áreas más importantes de proyección son la estría y la amígdala central. Estos son los... Entonces nosotros lo que hemos hecho es mirar mediante fibrometría, mirar la liberación de dopamina en estas áreas que viene del RAFE. Aquí lo que hemos cogido, la estrategia que hemos utilizado ha sido coger animales sintomáticos, es decir, coger animales ya de 8 meses, que sabemos que tienen depresión y ansiedad, en el que les hemos puesto el sensor genético para ver la liberación de dopamina, que es el D-Light, en estas áreas, en la estría en un hemisferio y en la amígdala en el otro hemisferio. Y hemos visto la liberación de dopamina en un animal que está haciendo una tarea, un comportamiento. Entonces aquí vemos que los ratones transgénicos de 8 meses, los ratones sintomáticos, lo que hay una disminución en la liberación de dopamina precisamente cuando está consumiendo la sucrosa. Y también mediante un estímulo ansiogénico, como puede ser el levantar al animal, sacar al animal de la caja, lo que vemos también que hay es una disminución en el mice uplifting. Cuando sacas al animal, hay una disminución en la liberación de dopamina ante un estímulo ansiogénico en comparación con los animales controles, y esto es estadísticamente significativo. Lo que quiere decir que la menor... Sí, ¿que me quedan 5 minutos? La menor liberación de dopamina en estas áreas, en estos ratones, puede deberse a un deterioro o a un declive funcional de estas neuronas. Y además la menor liberación también está de acuerdo, por ejemplo, con los resultados de que hay una menor tinción de tirosina hidroxilasa, es decir, las terminales dopaminérgicas en estas áreas, en la estría y en la amígdala central, están disminuidas. Y no ocurre así, por ejemplo, con las neuronas serotonérgicas, que no cambian. Además, y esto es realmente importante, también en línea con los resultados de la menor liberación de dopamina, vemos que hay una bajada tremendamente importante en las vesículas monoaminérgicas que contienen la dopamina en esta región. Vemos aquí en las neuronas dopaminérgicas, mientras que el número de vesículas no varía en las neuronas serotonérgicas. Estos resultados concuerdan bastante bien. Bueno, para establecer una relación causal entre el declive funcional de las neuronas dopaminérgicas del RAFE y la ansiedad y la depresión, lo que hicimos fue una estrategia parecida. Lo que hicimos fue coger animales asintomáticos, animales de 3 meses, y le produjimos una lesión dopaminérgica para ver si hacíamos que se aceleraran los síntomas. Entonces vemos que la lesión efectivamente es capaz de reducir a la mitad la población de las neuronas dopaminérgicas del RAFE. Estos son también, y vemos que efectivamente estos son solo animales transgénicos, estos no son animales, estos son normales, animales sin lesionar, y estos son los animales lesionados. Y vemos que se aceleran
los síntomas tanto de la depresión y la ansiedad. Aquí lo vemos, por ejemplo, en la interacción social o en el tail suspension, vemos los mismos efectos. También en el open field, que el animal que está lesionado ya se resguarda más en las esquinas en vez de pasar por el centro. Y lo mismo pasa con el con el laberinto elevado en cruz. Para reforzar, y con esto ya casi termino, dándome mucha prisa, para reforzar la relación causal entre el declive funcional de las neuronas dopaminérgicas del RAFE y la aparición de los síntomas, llevamos también experimentos de rescate mediante experimentos de quimogenética. Entonces, aquí lo que utilizamos fue un animal que es sintomático, animal que tiene 8 meses, con lo cual es sintomático, tiene todos los síntomas de la depresión y de la ansiedad, y le metimos el DRED activador, y con las inyecciones de CNO lo que vimos es que revierten estos síntomas. El animal sintomático tiene menor interacción social, pero cuando le das el CNO, que realmente lo que hace es activar esas neuronas que están en declive funcional, se recuperan los síntomas, es decir, ya no tienen ansiedad ni depresión. Aquí muestro, se recupera la interacción social, se recupera también en el tail suspension, porque realmente lo que hace es bajar el tiempo de inmovilidad, es decir, que el ratón sigue luchando, sigue esforzándose por ponerse derecho. Y lo mismo pasa en el campo abierto y también en el laberinto elevado en cruz, donde tenemos más tiempo en los brazos abiertos y más número de entradas en los brazos abiertos. Entonces, realmente lo que estos experimentos indican es que la activación selectiva de las neuronas dopaminérgicas del RAFE es suficiente para rescatar los síntomas de ansiedad y depresión en el ratón sintomático, en el ratón parkinsoniano, y además apoyan el papel importante que tiene la disfunción de estas neuronas en este tipo de comorbilidades. Y una de las cosas que quería presentar, que es no solamente recuperan los síntomas, es decir, hacen desaparecer los síntomas de depresión y ansiedad, sino también que recuperan también la liberación de dopamina en estas áreas. Aquí lo mostramos, por ejemplo, en la estría terminal, en el núcleo del lecho de la estría terminal, y vemos que a ver, ¿qué es esto? Es que estos son resultados realmente recientes. Estos resultados le estamos contestando a los referíes y estos resultados los sacamos ayer. Aquí vemos que esto es el pico de la fluorescencia. En un ratón normal tiene este pico, en el ratón parkinsoniano baja la liberación de dopamina, y con la activación de estas neuronas farmacogenéticamente lo que hacemos es aumentar la liberación, es decir, rescatamos la disminución de la liberación de dopamina. Y esto es también aquí cada ratón en el que damos, estos son los ratones transgénicos de 8 meses, cuando le damos sí o no, en todos, prácticamente en todos, aumenta la liberación de dopamina. Y bueno, y las conclusiones o el mensaje, espero no haberme retrasado mucho, es que los GLO, nuestros ratones transgénicos, son ratones progresivos que están basados en la acumulación de alfa-sinucleína, que recapitulan de alguna manera los estadiajes clínicos con la ansiedad y la depresión que preceden a los déficits motores, y que la agregación de la alfa-sinucleína en estas neuronas induce cambios patológicos, como incrementa el número de mitocondrias dañadas, produce una atrofia neural y también reduce la actividad fisiológica de esas neuronas. Y que también la agregación de la alfa-sinucleína o la acumulación de la alfa-sinucleína en estas neuronas lo que hace es disminuir la liberación de dopamina en las áreas diana, como son la estría y la amígdala central. Y también os he enseñado que en animales de 3 meses que son asintomáticos, cuando les hacemos una lesión
de estas neuronas selectivamente lo que hace es acelera los síntomas de ansiedad y la depresión. Y luego en los animales que son sintomáticos somos capaces de rescatar estos síntomas mediante quemogenética, activando estas neuronas. En definitiva, estos resultados lo que proporcionan es una relación causal entre la disfunción, entre el declive funcional de estas neuronas inducida por la agregación de la alfa-sinucleína con el onset o con la presencia de ansiedad y depresión en el Parkinson. Y ya solamente es agradecer a los miembros de mi equipo y de colaboradores, y también a las financiaciones de la Michael J. Fox y del proyecto europeo. Muchas gracias. ¿Preguntas para Charo? Me ha encantado la presentación. Queda entonces claro que la detección temprana puede ser muy importante en el tratamiento de estos pacientes para que no aparezca la ansiedad y la depresión, que probablemente son dos de las comorbilidades que más impactan al paciente. Pero, ¿esto cómo se lleva a la práctica? Es decir, porque, claro, la activación selectiva de las neuronas no es una cosa sencilla. ¿Qué estamos haciendo o qué vamos a poder hacer? Bueno, yo creo que se están produciendo ahora hallazgos y datos científicos bastante relevantes en cuanto a la enfermedad de Parkinson. Un dato importante es que el Congreso de los Estados Unidos acaba de pasar una ley para terminar con la enfermedad de Parkinson. Eso quiere decir que va a poner muchísimo dinero. Pero hay otros datos científicos que son tremendamente relevantes, y es que ahora disponemos de un ensayo que se llama Alpha-Synuclein Amplification Assay, que puede detectar copias de la alfa-sinucleína agregada, mutada, de unas maneras tremendamente tempranas, y probablemente eso nos pueda ayudar para hacer un diagnóstico precoz. Hay que tener en cuenta que ni la hiposmia, ni las alteraciones gastrointestinales, ni la ansiedad ni la depresión son patognomónicos del Parkinson. Pero lo que también estamos colaborando con clínicos, con neurólogos del King's College y del University College en Londres. Estamos intentando ver si la depresión que tienen estos pacientes es distinta de la depresión que ocurre en un sujeto que no tiene Parkinson. Tiene características distintas para poder iniciar precisamente todos esos ensayos que pueden diagnosticar el Parkinson, como es este ensayo de la agregación de la alfa-sinucleína. De cualquier manera, tenemos que estar listos para detectar todo esto cuanto antes, pero tampoco disponemos de terapias que puedan parar la degeneración una vez que ya ha empezado. Y ya no solamente parar, sino cambiar la progresión, es decir, que ocurra de una manera más lenta. Pero bueno, estamos ahí. Estamos ahí. Sí, quizá en esa dirección, ya que estamos hablando de diagnóstico precoz, sí. Me habían comentado que el grupo de Tom Insel en Google, hace ya 10 años incluso, podían detectar precozmente Parkinson estudiando el tecleo de los pacientes, incluso con 10 años de antelación, ¿no? Entonces, ahora con el ensayo que dices de diagnóstico precoz de sinucleína, ¿eso significa que debíamos empezar a tratar a los pacientes inmediatamente antes de que se desarrollen síntomas motores? Bueno, lo tendría que responder mejor un clínico, pero porque tratar a los pacientes con L-Dopa, la L-Dopa lo único que recupera son los síntomas motores, quería decir, son los síntomas motores. También debía recuperar estos síntomas, por eso el mismo problema de biología celular en la RAFE, ¿no? Bueno, es que estas neuronas, he contado solo a una parte, estas neuronas son peculiares, porque estas neuronas, por ejemplo, no tienen el DAT. Con lo cual, al no tener el DAT, no pueden absorber la L-Dopa para convertirla en dopamina. Entonces,
se tendrían que buscar estrategias distintas y además cómo diferenciar, aunque yo estoy segura que bueno, todavía no se sabe, si la depresión, como decía antes, en los pacientes parkinsonianos, tiene algún matiz distinto. Quizá a lo mejor tú nos podías decir algo, Álvaro. No sé. Put on the spot. Sorry. No, está muy bien. Gracias, ha sido fantástico. Yo creo que no sabemos, o sea, creo que la alteración de circuitos específicos cerebrales que dan lugar a ciertos síntomas, depresión en este caso, probablemente tiene muchos aspectos comunes independientemente de cuál es la patología subyacente, o sea, que distintas patologías acaban convergiendo a una alteración que es la causa proximal de los síntomas de depresión. Pero si el tratamiento óptimo es la modificación de esa alteración espaciotemporal de actividad o si es la causa subyacente, está por ver. Yo creo que abordajes que modifiquen la alteración proximal a los síntomas tienen mucha posibilidad de reducir sufrimiento y discapacidad. Pero eso es lo mismo, la misma razón que hace que el tratamiento que tú hacías, Rafa, de decir, si aquí vemos sinucleína alterada, a lo mejor podemos intervenir. Pero es que no sabes todavía qué síntomas va a dar lugar esa sinucleína. O sea, sabemos ahora muy bien, Charo lo ha descrito muy bien, ¿no? que probablemente tendríamos que hablar de distintos Parkinsons, enfermedades de Parkinson, no un Parkinson. Y sin embargo es la misma sinucleína, pero se alteran distintos circuitos dando lugar a síntomas que son de su padre y de su madre, o mejor dicho, son de cada individuo. Y entonces, tratar antes de que se desarrollen síntomas es muy peligroso, entre otras cosas porque no todo el mundo con la alteración de sinucleína tiene síntomas en absoluto. No es obligatorio desarrollar el Parkinson, por lo menos no en la expectativa de vida humana todavía. Sí, sí, y cada paciente desarrolla un síndrome parkinsoniano distinto. Ayer precisamente estaba hablando con un oncólogo Sí. y decía que en los últimos 20 años de oncología han cambiado desde 30 tipos de cáncer a... 12 tipos de leucemia a 261 tipos de leucemia, y esto tiene que ver muchísimo con el desarrollo de las técnicas moleculares de fenotipaje. Entonces ahora se tratan las leucemias dependiendo del tipo. Si tienes el tipo 259 te dan una cosa, pero si tienes el tipo 260 te dan otra cosa distinta. Entonces vamos quizá en esa dirección también en neurología y en psiquiatría, que la enfermedad de Parkinson posiblemente sea un conglomerado de 10 o 20 o 50 enfermedades distintas, ¿no? Y con patologías de circuitos cerebrales y neuronas específicas, y quizá el futuro sería un tratamiento pues ad hoc, ¿no? Primero fenotipar la enfermedad con detalle y después aplicar lo que tenga sentido, ¿no? De todas maneras, también ahí se están desarrollando y hay ensayos clínicos para intentar, por ejemplo, con la inmunización contra la alfa-sinucleína. No he mostrado, pero tenemos resultados que son bastante sólidos, que demuestran que solamente la alfa-sinucleína truncada es capaz de disparar la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, la inflamación, la muerte, altera los procesos de autofagia. Es decir, que solamente ya con esta alfa-sinucleína es capaz de disparar todos los mecanismos patogénicos que se han descrito en enfermos parkinsonianos. Venía a decir esto porque quizá uno de las terapias que, si somos capaces de ir refinando y de ir mejorando contra la alfa-sinucleína, puede tener bastante éxito. Ahora las terapias que se están implicando solamente secuestran la alfa-sinucleína que está extracelular, pero si llegamos a conseguir que también secuestren la alfa-sinucleína que está en el citoplasma, la alfa-sinucleína tóxica,
antes de que se formen los cuerpos de Levy, pues es probablemente que podríamos también al menos alterar el curso de la enfermedad. Bueno, muchísimas gracias, Charo, me ha gustado mucho. Gracias. Para ser un modelo completo de Parkinson, porque ya tiene mucho. Sí. No mencionaste de esa autonomía, síntomas autonómicas. ¿Eso lo has medido en los animales? Sí, tenemos, no he hablado de ello, sí, pero sí, tiene también trastornos gastrointestinales, están implicadas en el nervio vago, están las colinérgicas, que no tienen alfa-sinucleína, pero que están inervadas con las neuronas dopaminérgicas del núcleo del tracto solitario, que hace que también estas sean hipofuncionales, que disparen, que tengan una menor tasa de disparo. Es un modelo bastante completo. Es un modelo bastante completo. Si le das L-Dopa, sí. ¿No mejoran o sí mejoran? A ver. Eso también es otra prueba. Sí, muy agudo. Si le damos L-Dopa, lo que a los ratones de 18 meses que tienen síntomas motores, deficiencias motoras, sí mejoran estas deficiencias motoras. Pero no tenemos disquinesias. ¿Pero por qué no tenemos disquinesias? Porque no tenemos una denervación dopaminérgica severa en el estriado. Porque el estriado, o sea, las neuronas nigroestriatales son las que forman parte del circuito motor, no estas de las que hemos hablado. Entonces, esas neuronas, es decir, no hay muerte neuronal, lo que hay es quizá una pérdida de terminales que no es muy grande y que desde luego no llega a ser severa, y no podemos producir disquinesias, pero quizá es por eso. Okay. Sí. Interesante. Una pregunta extra. Sí. Un poco en la línea de lo de detectar antes, ¿sabemos qué es lo que causa el Parkinson y por qué se está duplicando, por qué se está creciendo exponencialmente el número de casos? Porque la causa sería un poco lo que tendríamos que atacar antes que ver los síntomas, ¿no? Bueno, una de las causas primeras es el envejecimiento cerebral. Y luego, estas neuronas están sometidas a un gran gasto de energía. Me refiero ahora solamente a los efectos motores. Estas neuronas, si recuerdas uno de los primeros esquemas que he puesto, están en la sustancia negra y tienen que mandar sus proyecciones al estriado, al caudado y al putamen, que está bastante lejos, es decir, que tiene unas proyecciones, unas terminales tremendamente largas, y para mandar la dopamina ahí se necesita un gasto de ATP bastante importante. Pero entonces... Y además... Otro de los, bueno, para mí fue realmente un hallazgo bastante importante, un japonés lo que hizo fue, estas neuronas, en el ratón sí te puedo decir que son alrededor de 7 a 9.000 las neuronas de la sustancia negra, y están abasteciendo de dopamina en el ratón a prácticamente 1 millón de neuronas. Y la dopamina se necesita para todo, o sea, se necesita para la toma de decisiones, se necesita para todo, para el movimiento, para todo lo que estamos haciendo, para los movimientos voluntarios e involuntarios. Pero una sola neurona contacta con prácticamente 2/3 del estriado, del volumen estriatal. Es decir, que el gasto de energía que requiere es muchísimo, y eso quizá lo que la hace más vulnerable. Encima, la alfa-sinucleína, la dopamina, por sus características químicas, se puede oxidar muy fácilmente, y esto aumenta también el estrés oxidativo, porque forma dopaminquinonas y muchísimos radicales libres. Ya, pero todos envejecemos. Y no todos tenemos Parkinson. Por eso lo que has dicho, lo que se espera que se duplique el número de casos en no sé qué año, ¿es porque la población va a ser más vieja o porque, porque también hay algo aparte del envejecimiento? Claro, porque la edad media pues está también aumentando, y eso hace que estamos envejeciendo. Ahora mismo en Europa la tasa de reposición, no sé si llega o sea, que en porcentaje no sería el mismo número de casos, solo que hay más población envejecida. O sea, no está creciendo el número de casos de Parkinson, y también está creciendo de la vejez. Con estas estimaciones dicen que sí, que está creciendo el número de casos. Hay otra teoría, porque esa demanda dopaminérgica del estriado, que está implicada en muchísimas funciones que realizamos diariamente, hay otra teoría que es el multitasking. Es decir, ahora que es una teoría, porque efectivamente, como te decía antes, o sea, cada neurona tiene que abastecer a tantísimas neuronas que realmente, y encima si estamos haciendo multitarea, pues esas neuronas trabajan más. Y también hace
quizá que este sistema, bueno, eso son también teorías, ¿no? Pero que el sistema dopaminérgico pues se cansa antes. Vale, gracias. No sé si sabes qué es lo último con la terapia de reemplazamiento celular generando neuronas dopaminérgicas y inyectándolas, trasplantándolas a los pacientes. Pues es una cosa que ya se sabe hacer desde hace 15 años. Estamos todavía esperando y esta iba a ser como el poster child de tratamiento por trasplante neuronal del Parkinson, y que yo sepa no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Qué ocurre? Bueno, porque al principio hubo un boom, ¿no? Y sobre todo pues haciendo también los primeros trasplantados, o uno de los primeros trasplantados fueron aquellos frozen addicts que se habían inyectado MPTP. ¿Te acuerdas de aquello? Que aparecieron en San José. Y estos fueron los primeros trasplantados. Después se trasplantaron bastante más y hubo un ensayo alrededor del año 2000 en el que participaron más de 600 pacientes. Era un ensayo multicéntrico en distintos sitios y se vio, primero, que los trasplantes funcionaban, es decir, que los individuos en un porcentaje importante, evidentemente en todos, que esos trasplantes funcionaban, si sobrevivían eran capaces de liberar dopamina, pero en un porcentaje bastante amplio de la población, quiero recordar ahora porque esos son datos antiguos, en el 25% de la población producían disquinesias. Las disquinesias es el efecto contrario del Parkinson. El Parkinson no te puedes mover y las disquinesias no puedes parar. Entonces, lo que tú estás poniendo ahí es una bomba de dopamina, que no está controlada la liberación de dopamina de forma endógena. Y entonces, bueno, pues todo aquello se paró. Aparte de eso, como unos 5 o 6 años más tarde, salió también otro ensayo que la alfa-sinucleína que tenía el paciente recipiente de esas células madre se traspasaba al trasplante. El trasplante era pues de células mesencefálicas de fetos o de tal y cual que no tenían alfa-sinucleína tóxica. Entonces, y de ello la propagación y la enfermedad priónica, el aspecto que ganó la enfermedad de Parkinson, que se sumó a todos los efectos perniciosos de la enfermedad de Parkinson, es este otro, que la alfa-sinucleína pues también es una enfermedad priónica y se propaga de una manera priónica, y de allí, por ejemplo, viene también el alfa-sinuclein multiplication assay. Sí. Muy bien. Pues una última pregunta rápida. Sí. Es una curiosidad. Bueno, me ha gustado mucho la charla, claro. Muchas gracias. Es una curiosidad respecto al modelo que usáis, el Geelong. Sí. Nos has contado que se expresa la alfa-sinucleína humana bajo el promotor de la tirosina hidroxilasa. Mi curiosidad es por qué se utiliza una versión truncada. Yo seguro que hay algún motivo para ello, pero sí, no. sí. Sí, porque la alfa-sinucleína, la proteína, tiene varios dominios. Y uno de los dominios, el que falta justo aquí en la truncada, es el que impide la agregación. Entonces, lo que nos interesa es que la alfa-sinucleína agregue, porque si no agrega, si resulta ser solamente alfa-sinucleína monomérica, esa alfa-sinucleína es la que necesitamos para hacer una transmisión buena. Entonces necesitamos la agregada. Entonces, al quitarle ese dominio N-terminal es cuando agrega de una manera más rápida. Pues muchísimas gracias, Charo, y un aplauso.